Muy bien. Entonces, más o menos, ¿no? Lo que habíamos visto en la clase anterior, en del control motor, que es básicamente nuestros movimientos son en general una transformación sensoriomotora que puede implicar diferentes sistemas de coordenadas, ¿no? Para orientarnos, por ejemplo, un sistema de coordenadas que alguien me diga, que se acuerde. El ¿No? egocéntrico y el alocéntrico. A ver, ese, ¿quién fue? Andrea. Andrea. Sí, entonces, muy bien. A ver, ¿y cómo? Explícame un poquito de la diferencia entre el egocéntrico y el alocéntrico. El egocéntrico es el que, bueno, es propio de nuestro organismo y el alocéntrico es fuera de nuestro organismo. Los sistemas de coordenadas que es Ujú, ujú. egocéntrico, el propio de nuestro organismo y el alocéntrico, el que está fuera. Entonces, por ejemplo, el egocéntrico se basa en qué tipo de información sensorial. Mm, Alguno de los receptores, esos que vimos en las clases de sensación, que ayudarían al egocéntrico. ¿Alguien? O sea, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, el sistema visual y el sistema de los receptores propioceptivos, ¿para cuál de los dos sistemas de coordenadas serían más útiles? ¿Alguien? El ego para la propiocepción de cómo sentimos el posicionamiento es para el egocéntrico y la vista sería para el alocéntrico, pues que es como yo percibo bueno, en este caso la pelota, cómo se acerca hacia mí, pero no es propio de mi cuerpo. Muy bien, excelente. Eso, sí. A lo mejor eso viene en el examen, vamos a ver, el viernes. Profe, Entonces, bueno, ¿sí? ¿qué no sería el audiovisual y el propioceptivo para el egocéntrico? O sea, ambos no estarían El mal. audiovisual sería más alocéntrico, porque ego es como, alo quiere decir que está afuera, ¿no? Ego es de nosotros mismos, ¿no? El ego de las personas, intrínseco, interno, nuestras representaciones internas. Entonces, el egocéntrico se basa en una representación de los mapas internos de nuestro cuerpo, y entonces sería la propiocepción ahí y la somatocepción, o sea, todo el sistema somatosensorial que revisamos, y los sistemas alocéntricos de coordenadas alocéntricas que podrían ser que podrían ser estas coordenadas cartesianas, ¿no? En donde está la pelota, ¿no? Con respecto a la cabeza de este sujetito. Eso ya sería, por ejemplo, a través del sistema visual, el sistema auditivo. Uh-huh. Muy bien. Entonces, estoy apuntando aquí todas las participaciones, que ya no he hecho mis apuntes antes. Bueno, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en una parte del aprendizaje motor, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que desde las primeras clases hablamos acerca del aprendizaje implícito y explícito, ¿no? Entonces, el aprendizaje de procedimientos, es decir, un procedimiento es una serie de pasos que se deben seguir para llegar a un objetivo particular, ¿no? Entonces, los pasos tienen que además estar organizados temporalmente, vamos a decir, tiene que haber normalmente un procedimiento, requiere de una serie de pasos y una secuencia. Es decir, ya cuando dice secuencia, quiere decir que debe haber una organización temporal, ¿no? Entre cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, ese sistema de procedimientos, no sé si recuerden que en la clase anterior les mencioné un poco que cuando controlamos nuestros movimientos, tenemos que, en grandes rasgos, a grandes rasgos, tenemos que saber qué hacer
Eso es una cosa. Y otra cosa es saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en un procedimiento, saber qué hacer es, por ejemplo, saber cuál es, si escriben algo en un procedimiento de escribir su nombre en un teclado, saber qué hacer es saber cuáles son las letras, ¿no? Y saber cómo hacerlo. O sea, no, para escribir mi nombre no basta tener en la memoria las letras que lo conforman, la P, la A, la V, sino que hace falta además saber en qué orden van, ¿no? Entonces eso caracteriza a los procedimientos, después se vuelven muy automatizados, ¿no? Y es un tipo de aprendizaje implícito también, ¿no? Y este es el otro concepto importante, que es que ocurre en diferentes escalas temporales. Les había mencionado que los ejemplos que vimos de la modificación de la fuerza que se imprime para prensar un objeto y levantarlo, ¿no? Como prensar una pluma o prensar un frasquito como este, ¿no? La fuerza que imprimimos la adaptamos muy rápidamente y esa adaptación ocurre rápidamente si el sistema motor puede utilizar feedback, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que había dos tipos de control, dos tipos generales de control motor? ¿No? Uno que se llamaba el sistema, alguien que me mencione esos dos sistemas generales de control, le llamábamos el de control de una El manera que y es el control sin retroalimentación sin y, retroalimentación, que le llamamos ¿cómo también? ¿De qué otra manera? o de lazo, asa o de ciclo abierto. Ajá. Y otra manera también que les puse, Ah, balísticos, que es como un proyectil. son movimientos balísticos, exactamente. Muy bien. ¿Y el otro sistema? Modelo de control proactivo. Bueno, ese modelo de control proactivo, esa es la palabra que estaba buscando Silvia. O sea, control proactivo, el modelo de control proactivo es el modelo sin retroalimentación y que se utiliza para movimientos balísticos. Proactivo quiere decir que lo hace antes de que ocurra, ¿no? Es decir, que planea, tiene su plan motor antes, ¿no? Y luego ya que el movimiento se desencadena, ese movimiento balístico ya no lo puede controlar, o sea, ya se realiza el movimiento completo. Y luego está el otro sistema de control, que es el sistema que Que tiene retroalimentación o de tiene lazo de ciclo retroalimentación. cerrado. Exactamente, ¿no? Entonces sabemos en las diferentes escalas temporales, les había mencionado también que el sistema, los sistemas o los movimientos que son de control proactivo, balísticos, que no tienen retroalimentación, entonces para corregirse requieren de volver a repetir el movimiento, de repetir el movimiento en un ensayo posterior. Mientras que la corrección de los sistemas con retroalimentación, pues ocurre precisamente en el control momento a momento, ¿no? Entonces, la persona se adapta, por ejemplo, a el peso de algo gracias a su sistema de control por retroalimentación, y eso puede ser muy rápido, ¿no? Entonces, y evidentemente, pues, si vamos en ese momento, o tanto para el sistema de retroalimentación como el sistema sin retroalimentación, necesitamos adaptar nuestros modelos internos, ¿no? En un modelo, en el control proactivo de los movimientos balísticos, pues si no le atinamos a algo, ¿no? Tenemos que, eso lo vamos a ver cuando veamos el cerebelo, ¿no? Se ve claramente que si ustedes tiran un dardo, ¿no? A un blanco, avientan un dardo varias veces, ¿no? Pues ya más o menos van calibrando ensayo con ensayo. A ver si me hace que ahora le tire mucho a la derecha, lo vuelven a aventar, me hace que le tire mucho a la izquierda ahora, y van calibrando ensayo tras ensayo, porque es un movimiento que es balístico y que ya no, y que no tiene injerencia de los mecanismos de retroalimentación inmediata, y requiere que cuando fallan ustedes, pues adaptan su modelo interno, ¿no? Entonces se hacen algunos experimentos en donde a las personas
en lugar de que avienten el dardo así normal, le ponen unos lentes especiales, unos prismáticos, unos prismas, que desvían el campo visual, y entonces la persona siente que está viendo aquí derechito, pero en realidad el blanco está movido hacia el lado izquierdo, y la persona le sigue apuntando a donde le estaba apuntando, a donde él cree que está el blanco, ¿no? Lo vamos a ver, el cerebelo es muy importante para eso. Y después cuando entrena varios días con los prismáticos, le quitan los prismáticos, y ahora la persona avienta el dardo y siempre cae del otro lado, ¿no? Entonces, lo veremos, es un ejemplo muy curioso y bonito ese. Entonces, otra manera de observar esa adaptación, ¿no? Es el siguiente ejemplo que no les mostré la vez anterior. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta, que no sé por qué le puse sistema de control abierto y sistema de control cerrado, pero bueno, tenemos este ejemplo en donde una persona está aprendiendo o tiene que hacer movimientos que van desde el centro de una mesa, como siempre les digo que vamos a ver en este tipo de experimentos, ¿no? Y se le pide que lleve su mano a estos 6, 7, 8 puntos, ¿no? En el espacio. Entonces está utilizando ahí todos sus sistemitas que ya hemos visto, ¿no? Y lleva su mano. Entonces, lleva su mano de aquí para acá, a veces la lleva por acá, a veces la lleva por acá, etc. Y como pueden observar ustedes, este es un brazo mecánico. La persona tiene que agarrar el brazo mecánico y llevarlo, ¿no? A los diferentes puntos que están marcados o que se le van indicando al sujeto, ¿no? Y aquí tenemos una condición que se le llama sin ningún campo. Ahorita les voy a decir qué quiere decir, ¿no? Campo nulo, le llaman, es decir, no, lo único que el sujeto hace es hacer el movimiento y ya está acostumbrado a los diferentes grados de libertad que tiene este brazo mecánico, y pues es muy bueno para llevar en línea recta, ¿no? El brazo del centro, el brazo del centro a la periferia, a los puntos a los que se le indique, ¿no? Entonces ya controla muy bien las trayectorias, etc. Pero luego después lo que se hace es que se le pone a este brazo una perturbación, como pues es un brazo mecánico, a través de algunos mecanismos motores ahí de la maquinita que están utilizando, hacen que el brazo sea muy difícil moverlo en dirección de izquierda, del centro a la izquierda, porque le ponen una fuerza, ¿no? Que va en esta dirección. Es decir, observes, este es el campo de perturbación. Entonces, cuando la persona quiere mover el brazo hacia el lado izquierdo, se le pone una fuerza que le impide, mover que le impide moverlo hacia un lado. Y entonces cuando le ponen esa fuerza, después de que ha estado entrenando con el brazo normal, lo que se observa es que cada vez que el sujeto quiere mover el brazo mecánico, esta fuerza que le están imprimiendo a este bracito mecánico hace que el sujeto haga trayectorias que se mueven hacia el lado derecho, ¿no? En dirección a la perturbación que le están dando, ¿no? Entonces ustedes imagínense que pues tienen que mover la mano del centro hacia adelante, como lo estoy haciendo en este momento, pero imagínense que en otro momento alguien les está empujando la mano, ¿no? Entonces, pues yo tengo que llegar a ese punto, pero alguien me está empujando la mano, entonces tienen esa perturbación, ¿no? Entonces, como pueden observar, cada vez que la persona trata de mover el brazo, esta perturbación que está aquí, se lo empuja hacia un lado y la persona corrige y llega al punto meta, ¿no? Y entonces rápidamente, en algunos cuantos ensayos, no muchos ensayos, el sujeto se acostumbra a que ese brazo va a tener esas condiciones, va a tener esa perturbación y rápidamente se adapta, ¿no? Entonces, a pesar de que es lo que se conoce aquí como adaptación, es un aprendizaje motor rápido, ¿no? Entonces es el sujeto pues obviamente tiene el feedback momento a momento de mover de aquí para acá, ¿no? Va moviéndolo lentamente, ¿no? Y entonces va corrigiendo y adapta perfectamente esta situación. Si el movimiento fuera muy rápido, pues a lo mejor tendría que adaptar en el siguiente ensayo, ¿no? Todo depende de la velocidad con la que le piden que realice el movimiento, pero lo que nos muestran aquí es que ya después de que lleva varios ensayos entrenando con esta perturbación, el sujeto ya es nuevamente muy bueno para llevar
el joystick, ¿no? A cualquiera de los puntos en el espacio. Entonces el movimiento ya está diferente, está planeado de una forma diferente, que está tomando en cuenta las nuevas condiciones y lo hace muy rápidamente. Y luego después lo que hacen estos investigadores para mostrar que efectivamente este tipo de, aquí le pidieron que hiciera movimientos rápidos, ¿no? Entonces para mostrar que efectivamente el plan motor que tenía para los movimientos cambió, ¿no? Y que lo aprendió ese cambio rápidamente, lo que hacen es que después de que ya ha hecho varios ensayos con el sistema de perturbación que le empuja el brazo para un lado, le quitan el sistema de perturbación y en lugar de que el sujeto regrese a la condición inicial, como se puede observar aquí, ahora como él estaba esperando que le empujaran la mano hacia un lado, cada vez que mueve el brazo hacia acá arriba, por ejemplo, entonces como esperaba que hubiera una fuerza y la tendría que contrarrestar, cuando le quitan esa fuerza, entonces ahora el sujeto hace un movimiento que está curveado hacia el otro lado de la fuerza a la que le estaban poniendo, ¿no? Entonces, este experimento rápidamente nos indica, obviamente, cuando el sujeto se da cuenta de que ya quitaron la fuerza, ¿no? Cuando el sistema motor se da cuenta de que ya quitaron la fuerza, en los siguientes ensayos rápidamente va a empezar a corregir sus movimientos y van a volver a quedar como aquí arriba, ¿no? Pero lo que muestra muy claramente este experimento es que pues, en este movimiento, ¿no? Rápido, balístico, de aquí para acá, si se pone una fuerza en una dirección, en unos cuantos ensayos, el sistema se actualiza y dice, tengo que moverlo así, pero con una fuerza determinada porque va a haber una fuerza que me va a estar contrarrestando. Y cuando le quitan esa fuerza, entonces se puede observar cómo el sujeto estaba contrarrestando con esta cantidad, ¿no? Hacia acá, para lograr este movimiento, ¿no? Entonces es un ejemplo muy bonito de ese tipo de aprendizaje motor, ¿no? En donde en un corto periodo de tiempo, el sistema se actualiza y modifica ese plan motor o ese movimiento proactivo. Ok, entonces, en algunas condiciones patológicas, eso es lo que les muestro en esta diapositiva, hay algunas condiciones patológicas en las que algunas enfermedades autoinmunes, en las que el sistema somatosensorial, nuestro sistema inmunológico, en algunos casos, en este tipo de enfermedades, empiezan a atacar algunas partes del sistema nervioso y en algunos casos atacan axones y por alguna razón que yo no comprendo muy bien, pero debe estar muy bien descrito en la literatura, en algunas ocasiones esas enfermedades son muy particulares y afectan, por ejemplo, a los axones de diámetro más grueso, ¿no? Que son los que llevan información muy rápida hacia el sistema nervioso central, como lo vimos en las clases anteriores, y que llevan la información de la somatocepción o de la propiocepción, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que se le pide a un sujeto que tiene una enfermedad autoinmune en donde tiene un sistema somatosensorial afectado y en particular tiene muy afectado el sistema de la propiocepción, se le pide que lleve la mano de un punto a otro, ¿no? Es un experimento casi como este, ¿no? Que lleve la mano desde aquí hasta este punto. Y estas son las trayectorias, ¿no? De su movimiento y como pueden ver, pues es un movimiento, se parece relativamente bien, ¿no? A un movimiento normal, ¿no? Esto es lo que marcan las trayectorias de llevar la mano de aquí a acá, de aquí a acá. Pero las condiciones en las que lo están realizando el experimento es que la mano del sujeto para él mismo está visible. Es decir, las luces están encendidas, ¿no? Y se le pide al sujeto, lleva el puntero de este punto a este punto. Y él puede ver su mano, ¿no? Entonces está viendo y está obteniendo el feedback que requiere
a través de su sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Sistema visual. Pero después se le pone una condición en la que el sujeto ya no puede ver su propia mano. Entonces, se le puede poner una tabla encima o alguna barrera que le impida ver su mano. Y lo que es muy interesante es que en los primeros ensayos, que no nos muestran aquí, ¿no? En el primero y segundo ensayo, después de que le bloquean la vista de su propia mano, el sujeto lo hace bien, pero rápidamente, cuando han pasado 2 minutos de que su brazo está escondido y le piden que siga haciendo ese movimiento, ¿no? Entonces imagínense que me están pidiendo que haga así, 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 y de repente yo le estoy haciendo de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y luego de repente me quitan el input visual de este movimiento, entonces la persona inmediatamente, a los 2 minutos, ¿no? No es inmediatamente, disculpen, a los 2 minutos comienza a tener trayectorias que ya no son ni cercanas a lo que al punto que tiene que hacer, y finalmente, después de 6 minutos de tener el brazo escondido, entonces, pues ya las trayectorias ya nunca siquiera llegan a pasar, alguna de ellas llega a pasar cerca de el punto objetivo, pero obsérvese cómo sus puntos finales, ¿no? Son trayectorias mucho más largas, ¿no? Una trayectoria larguísima esta, ¿no? Nada eficientes, ¿no? Esta trayectoria un poco más larga, ¿no? Queda por acá y no le atinan. Lo único que quiere decir es que pues se requiere ese control, ¿no? Del sistema propioceptivo. Si tuviera su sistema propioceptivo, en ese sistema propioceptivo podría realizar ese movimiento sin tener que verlo, pero si no tiene el sistema propioceptivo recae en sus sistemas visuales, ¿no? Y entonces esto también lo que nos muestra es que inclusive para esos movimientos sencillos, el sistema de control del movimiento es siempre, ¿no? Una transformación sensoriomotora, una transformación de la información propioceptiva, a dónde está nuestra mano, a dónde tiene que ir, ¿no? Una transformación visual, si no hay propioceptiva, es decir, el sistema nervioso central, nuestro cerebro, lo que va a estar tratando de hacer todo el tiempo es tratar de conseguir algún tipo de información que le sirva para darle corrección y feedback, ¿no? A sus movimientos, ya sean que sean balísticos o que sean movimientos que pueden tener un control momento a momento. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Aquí tenemos un chat. ¿Las personas con amputación de miembro superior también se ven afectadas con esto, a pesar de tener campo visual? Entonces, en cirugía, entonces, obsérvese, estas 2 preguntas, una de Bárbara y una de Kumara, son muy importantes porque las personas con amputación, es decir, sí, pero no lo dejemos nada más en amputación, y después, primero voy a ese comentario. Entonces, no nada más las personas con amputación, es decir, lo que nos muestra este experimento y lo que nos muestran todos los conceptos que hemos revisado en las clases anteriores, es que necesitamos tener una representación adecuada, es decir, un mapa de nuestro cuerpo adecuado. Entonces, si el mapa cambia, entonces, si nuestro mapa de representación cambia, como es este caso, aquí cambió, vamos a decir que en este caso el mapa cambió, ¿ok? La representación interna cambia, ¿no? Entonces el resultado motor es evidente. Ahora, en este caso, el mapa no se puede formar adecuadamente, bueno, pues va a haber un problema también. Ahora, cuando nuestro cuerpo cambia, ocurre exactamente lo mismo, no nada más con la amputación, ¿no? Si me voy a imaginar nada más que a alguien le amputaran la mano, ¿no? Y quisiera alcanzar algo con el muñón que le queda, ¿no? Entonces, evidentemente, tendría que ajustar su mapa para que el punto final de la trayectoria, ¿no?
Si nos acordamos de una de las reglas que les mostré de los sistemas motores, es que el efector final realiza trayectorias como esta, ¿no? O sea, el efector final, que en este caso pues, es el puño de la mano, en el caso de una persona amputada, pues sería el muñón, ¿no? El punto final es el que el sistema nervioso hace, como lo toma y dice, hasta ahí tengo que llegar. Y para poder hacerlo llegar ahí, hace los cálculos o la transformación cinemática inversa de todos los ángulos que tiene que cambiar en las articulaciones de su brazo, de su codo, de su hombro, ¿no? Para llegar a ese punto. Entonces, las personas que tienen una amputación y les queda algo, bueno, van a tener que ajustar su sistema a que ahora su efector es más corto. Así es, su efector es más corto. Lo mismo pasa en nuestras etapas de desarrollo cuando los niños están chiquitos, ¿no? Y van creciendo, o sea, cuando el crecimiento es muy acelerado, el movimiento, pues ustedes lo han visto en los niños, ¿no? Como cuando están creciendo, sus movimientos están aprendiendo y son relativamente torpes, sus movimientos, ¿no? Son movimientos que se ven evidentemente más torpes. Y conforme van creciendo, ¿no? Van ajustando sus mapas, este tipo de mapas que hemos estado viendo los van ajustando. Ahora, hay muchas veces dicen que a mí me pasó, ¿no? A todos nos ha pasado, cuando dan los muchachos en la adolescencia dan el famoso estirón, ¿no? Que de repente es muy evidente para todos que alguien en 2 o 3 semanas creció un montón, ¿no? Dio el estirón famoso. Y justamente cuando los adolescentes están en esa etapa en las que tienen esos periodos de crecimiento así, sus movimientos tampoco son muy agraciados, son como más torpes, ¿no? Y es porque están ajustando rápidamente sus sistemas motores, ¿no? Lo mismo pasa, no, o sea, aquí Bárbara se ríe, pero eso sí, es cierto, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y si ustedes revisan, inclusive, eso puede ser tan fino, ¿no? Que los sistemas motores deben estar tuneados, vamos a decirle de alguna manera, sintonizados a la perfección, calibrados a la perfección, que por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, pero verdaderamente de alto rendimiento, ¿no? O sea, deportistas que sabes que van a ganar siempre una medalla de oro, deportistas que van a ser a esos deportistas en los que inclusive mucha gente ha invertido un montón de dinero, ¿no? Para que ganen, metan muchos goles o cosas así, se les trata de mantener el peso, o sea, el peso, inclusive cambios en el peso corporal, ¿no? Obviamente, ¿no? Si uno está más pesado y tiene que hacer una trayectoria de aquí a acá. Entonces, todo eso, entre más estables sean las condiciones de un cuerpo y todos sus efectores, pues menor será la tasa de actualización de los sistemas motores, ¿no? En el caso de la pregunta de Jomara, ¿no? Que dice, ¿qué pasa con las personas trans con personas en su cirugía? ¿Podría ser un poco más específica? No lo sé, no entiendo muy bien. Con las personas trans en su cirugía. Sí, es que algunas personas trans hacen su cirugía como para el cambio de sexo. Sí. Bueno, no lo sé. Por ejemplo, esa es una pregunta que pudiera ser curiosa, pero escuchen esto. ¿Alguien se acuerda de los homúnculos que revisamos? ¿Qué es un homúnculo? ¿Qué es el homúnculo? ¿Se acuerdan del homúnculo de Penfield? Sí, era la representación de nuestro cuerpo en el cerebro, ¿no? Exactamente. Y teníamos 2 homúnculos, ¿se acuerdan? Que mostramos una diapositiva que tenía 2 homúnculos, un homúnculo sensorial y el otro Motor. exactamente. ¿Alguna diferencia que hubiera entre el homúnculo sensorial y el homúnculo motor? ¿Alguien que se acuerde? Voy a poner otra vez los pulgares. Voy a poner la diapositiva. Voy a dejar de compartir esta y voy a poner, denme un segundito y ahorita lo pongo. Porque la pregunta es muy interesante. Observen esto. A ver, documentos.
Fisiología del movimiento. Yo no me acuerdo en cuál estaba. Mejor es la 3. Estoy buscando los homúnculos, perdonen si me tardo. Ahí, alguien avíseme, ¿están viendo en este momento otra presentación de PowerPoint o la misma? La misma. La misma. Entonces no he puesto la otra todavía. Esta tecnología. Estoy buscando la diapositiva donde teníamos los dos homúnculos, la comparación del homúnculo motor y el homúnculo sensorial. Ay, es que no quiero que me crean, quiero que lo vean con sus propios ojos. Esta sería, esta no es la 4. ¿Será la 5? No, la 5 ya es de control motor. Entonces sería la 2. La 2 puede ser la 2. Ay, Dios mío, no lo encuentro por ningún lado. No lo encuentro. Pero ahí debe estar. No puede ser que no les haya puesto la comparación del homúnculo sensorial y el motor. Aquí está. Ya la encontré, discúlpenme. Es la 1, exactamente. Sí, Camila. Entonces, voy a compartirla. 6, 4, 3, 1. Aquí está. Entonces, ay, ¿qué estoy haciendo? Por Dios, compartí otra. Sí ven la 1 ahí, ¿verdad? ¿Están viendo los homúnculos, perdón? Sí. Entonces, es que estoy todo perdido aquí, ustedes no lo ven, pero en mi computadora estoy completamente perdido. Pero bueno, ya está, aquí está. Están los homúnculos y lo que podemos observar el homúnculo sensorial tiene cerca de los pies, el sensorial tiene la representación de los genitales. Aquí pusieron los masculinos, pero también están los femeninos aquí. Y obsérvese cómo el homúnculo motor no tiene una representación de los genitales. Es decir, no se pueden, los genitales en sí no se pueden mover, ¿no? No tienen una representación motora. Entonces, para el caso de la pregunta de Jomara, de las personas trans, pues en ese sentido no tendrían que actualizar ningún mapa porque no lo tienen. O sea, para el motor, lo que sí se tendría que actualizar, evidentemente, sería el mapa sensorial, pero para el caso del movimiento, esa es una de las características fundamentales del homúnculo sensorial y el homúnculo motor, es que el homúnculo sensorial, obsérvese cómo las proporciones son relativamente diferentes, ¿no? O sea, el homúnculo motor tiene una representación de la mano mucho mayor, ¿no? Que lo que es la representación sensorial y tiene una representación relativamente similar, ¿no? Quizás un poco más grande de la boca, pero muy similar al del homúnculo sensorial, ¿no? La lengua, obviamente, muy bien representada, ¿no? Las piernas, obsérvese cómo el homúnculo sensorial, las piernas no están tan representadas como las piernas en el homúnculo motor. Es decir, la sensación que necesitamos para la región de las piernas, para poder controlar motoramente esas piernas, lo vamos a ver en un momento también ahorita con la parte de la musculatura, la sensación que requerimos no es tanta como lo que utilizamos para moverlas, ¿no? Y el pie, obsérvese cómo tiene una representación muchísimo mayor, ¿no? Y tiene una representación menor, y ya los genitales esos no tienen una representación, sí tienen una representación sensorial, pero no tienen una representación motora, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no habría una actualización del mapa, ¿no? Motor, sí del mapa sensorial. Y además, bueno, las personas trans también yo creo que actualizan muchas otras cosas, ¿no? De conducta social, etcétera, etcétera, ¿no? Profe, Pero perdón, con... ¿Perdón? ¿Qué estructura anatómica era la que decía intraabdominal del homúnculo sensorial? Perdón, antes que le cambie, No es te que me dio preocupes, está muy curiosidad. bien. Sí, intraabdominal quiere decir toda la parte, lo voy a volver a abrir para que no nos quede la duda. Estábamos, entonces, ¿en dónde estaban?
En el sensorial, trunk head, no lo veo. Ah, aquí, el gut. O sea, intraabdominal quiere decir, son nuestras vísceras, es decir, en el mismo núcleo ventroposterolateral del tálamo, por ejemplo, y en el ventroposteromedial, que son los relevos sensoriales en el tálamo, que muy seguramente les voy a presentar en el examen, tenemos una representación sensorial de nuestro estómago, o sea, de nuestras vísceras, ¿no? Cuando nos duele la pancita, etcétera, le ponen ahí una representación de intraabdominal, ¿no? Pero hay también otras regiones, por ahí deberán encontrar a lo mejor el lung, o sea, toda la interocepción de la víscera también tiene una representación en la corteza y en el homúnculo sensorial. Pero observarán que no tiene una representación, ¿no? en el motor, porque tampoco podemos mover a voluntad nuestras vísceras. Es muy buen apunte. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Camila. Camila, muy bien. Excelente. Entonces, ahora sí nos regresamos ya. Ahorita ya no están viendo en ninguna pantalla, ¿verdad? Entonces voy a compartirles de nuevo en donde íbamos. Y entonces nos vamos a ir otra vez a la parte del músculo. Entonces, todo esto que hemos visto hasta aquí, hasta el momento, pues son cuáles son las estrategias, por así decirlo, ¿no? Que están basadas muchísimas de las que revisamos en la clase anterior, de los mapas, de los sistemas de coordenadas, etcétera. Los modelos que utilizamos para movernos, etcétera, están basadas mucho en una parte conductual muy particular, ¿no? Como en experimentos como este, yo digo que son experimentos muy inteligentes, ¿no? Pues, ¿qué pasa? A ver, ahora le quitamos y se observa claramente cómo ahí debe haber una representación tal del movimiento, ¿no? Pero todos estos movimientos que hemos visto y todas las sensaciones que hemos visto están basadas en la posibilidad de que nosotros podamos contraer nuestra musculatura, ¿no? Entonces, para esto, como habíamos visto ya en nuestras clases anteriores, ¿no? El asta en la parte ventral, ¿no? El asta ventral de la médula espinal lleva la información motora, la parte dorsal lleva la información sensorial, y aquí en esta parte del asta ventral tenemos motoneuronas, ¿no? Y este concepto muy importante, que es la unidad motora, ¿no? Ustedes lo encontrarán así en cualquier libro de texto. La unidad motora es la unidad básica del control motor, ¿no? Ya para poder, de hecho, realizar el movimiento, la unidad motora es la unidad básica, ¿no? ¿Y a qué se refiere la unidad motora? Cuando escuchen hablar de la unidad motora, es la combinación o el juego, no el juego, sino el set, ¿cómo podemos decir? Está compuesta, ¿no? De una neurona motora, ¿no? Una motoneurona, está compuesto por una motoneurona y las fibras musculares que inerva, ¿no? Entonces, la unidad motora que es la unidad básica del control motor. Si yo les digo qué es la unidad motora, ustedes tendrán simplemente que decir que es una neurona motora o una motoneurona y las fibras musculares que inervan, ¿no? Entonces aquí tenemos un músculo y podemos ver una motoneurona verde, aquí se ve que está más gruesa que está aquí, ¿no? Y tiene su axón, y ahí en su axón tenemos sus terminales axónicas, que ya sabemos que van a estar liberando el neurotransmisor, y a cada una de las fibras musculares que inerva, si inervara 5, entonces esa unidad motora estaría compuesta de una motoneurona y 5 fibras musculares.
Perdón un segundo. Normalmente tengo aquí cercano mi acordeón para que no se me olvide ningún concepto importante que decirles, ¿no? Entonces, tenemos este ejemplo aquí, ¿no? Entonces aquí ya les pongo un dibujito, ¿no? De el músculo en sí, ¿no? Como está el músculo, y ese músculo está compuesto, ahorita lo vamos a ver más en detalle, ¿no? De varias fibras musculares, ¿no? Muchas fibras musculares, miles de fibras musculares, y esas fibras musculares están compuestos además de pequeños, ahorita vamos a ver en detalle cómo está compuesta cada una de las fibras musculares, pero la unidad motora, la unidad básica, ¿no? Es aquella en la que una motoneurona inerva a una cantidad determinada de fibras musculares, ¿no? Entonces veremos que hay algunas unidades motoras que están compuestas de una motoneurona y esa motoneurona está inervando a 5 o 10 fibras musculares, y habrá otras unidades motoras en las que la motoneurona esté inervando a hasta miles de fibras musculares, ¿no? Entonces, dependiendo de... entonces vamos a tener eso ya en sí, dependiendo del músculo en el que nos encontremos, ¿no? Dependiendo del músculo en el que nos encontremos, las motoneuronas inervarán a una cantidad pequeña o a una cantidad grande de fibras musculares. Y la cantidad de fibras musculares que inerve una motoneurona, eso vamos a decirle que va a ser la medida de la fuerza de esa motoneurona. Una motoneurona que inerve simultáneamente a muchas fibras musculares, cuando se active va a producir más fuerza, porque va a contraer más fibras musculares. Mientras que una motoneurona que inerve poquitas fibras musculares va a producir menos fuerza. ¿Ok? Ahora, una regla fundamental, ¿no? Es que cada fibra muscular es inervada por una motoneurona única. ¿Ok? Esa es una regla. Una regla fundamental es que cada fibra muscular, cada uno de estos tubitos, está inervado por una sola motoneurona. Pero una motoneurona puede inervar varias fibras musculares. ¿Ok? Entonces, ese concepto es importante. Es decir, la fibra muscular va a estar inervada por una única motoneurona, ¿no? Ella va a ser muy fiel a su motoneurona, pero la motoneurona va a tener varias fibras musculares, ¿no? A las que está inervando, ¿no? Entonces, ese es una parte, un concepto importante, ¿no? Entonces, la unidad motora está compuesta por una motoneurona y las fibras que inerva. Ahora, esas fibras solamente pueden estar inervadas por una motoneurona única, pero esa motoneurona puede inervar a varias fibras, ¿no? Entonces, todas las fibras que inerve una motoneurona solamente van a estar inervadas por ella. Lo podemos ver así, de otra manera. Eso tiene que quedar muy claro. Y el otro punto es que en un músculo hay un rango, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver, pero en un rango más o menos, no todas las motoneuronas, cada una de las motoneuronas no tienen exactamente el mismo número de fibras musculares que están inervando, ¿no? Entonces lo vamos a ver un poco más, ¿no? Entonces, pero lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero aquí en general el concepto, ¿no? Entonces esa es la unidad motora. ¿Y cómo funciona la unidad motora? Esto ya lo habíamos visto antes cuando vimos la parte de transmisión sináptica, ¿no? Entonces tenemos a nuestra motoneurona, ¿no? Aquí está, muy bonita, ¿no? Tiene ¿cómo se llaman estas? Alguien que me recuerde cómo se llaman estas como perlitas azules, quien sea, que me diga. Lo vimos para su primer examen. Son las células de Schwann, muy bien, fue Odette, me parece. Y que estos agujeritos que están aquí, ¿cómo se llaman?
Nodos de Rambier. Rambier. Los nodos de Rambier, excelentemente recordado. Entonces, ya vemos que tiene su terminal axónica, ¿no? Y, tenemos aquí, ay, déjenme quitarme, es que por alguna razón esto, deberían arreglar estos del Zoom, que nos estorban los cuadritos. Bueno, entonces, tenemos aquí, la terminal axónica, ¿no? Y vamos a ver cómo estas vesículas, ¿no? Se ven muy claramente aquí sus vesiculitas, esa es la parte presináptica, y aquí tenemos la parte posináptica, ¿no? Cómo está toda llena de canalitos, ¿no? Todos los canalitos, ¿no? Entonces se libera el neurotransmisor, se pega a los canales, ¿no? Y esos canales dejan que entren iones, ¿no? Y se despolariza esa placa neuromuscular que le llamamos, ¿no? Entonces, esto lo habíamos visto, pues, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que la motoneurona, que está inervando a su fibra, ¿no? A su fibra muscular, pues la está tocando en varios lugares y está produciendo un cambio en el potencial, ¿no? Similar, ¿no? A como lo habíamos visto en todas las primeras clases, ¿no? Y ese cambio vamos a ver ahorita en detalle cuáles son los mecanismos por los cuales hace que se produzca una contracción muscular. Eso, si ustedes ponen electrodos sobre la piel, ¿no? Eso se puede, como lo que está ocurriendo es que están ocurriendo cambios en el potencial de membrana, ¿no? De la región presináptica, y están ocurriendo cambios o entradas de iones, ¿no? A través de la placa neuromuscular. Entonces, eso genera, obviamente, si ustedes ponen un electrodo, pues genera cambios en el voltaje que estén registrando, y eso lo conocemos como el electromiograma, ¿no? No vamos a ir mucho en detalle del electromiograma, pero aquí, si ustedes ponen un electrodo sobre cualquiera de nuestros músculos, van a poder registrar la actividad de ese músculo, y se utiliza muchísimo como método de diagnóstico, ¿no? Se utiliza muchísimo como en investigación. Por ejemplo, hay gente que registra la actividad neuronal y al mismo tiempo registra la actividad del músculo, y entonces pueden saber, pues, cuál es la relación que hay entre un comando motor que se origina en la corteza motora primaria, por ejemplo, y ver en cuánto tiempo tiene su efecto sobre la contracción del músculo, ¿no? Muy bien, entonces, no me acuerdo, sí, esta parte es importante antes de ver lo de los twitches. Es que pensé que íbamos ya a los twitches, pero no. Entonces, un concepto importante de la unidad motora, ¿no? Es el número de inervaciones. El concepto de número de inervación, o el concepto de el tamaño de la inervación, lo encontrarán en inglés como el innervation number, ¿no? Así, número de inervaciones. Se refiere al número de fibras musculares que están inervadas por una neurona motora, es decir, al tamaño de la unidad motora, ¿no? Entonces aquí nos ponen una tablita, obsérvese, ¿no? De un músculo, como ya les había mencionado siempre, yo no me acuerdo pero muy bien, pero ustedes seguramente van a saberse exactamente en dónde están cada uno de todos estos músculos. Y lo único que les quiero mostrar es que, por ejemplo, para este bíceps braqui, ¿no? El número de motoneuronas que inervan a ese bíceps son 774. Esto es en el humano adulto, ¿no? Entonces, está más o menos calculado que entre 774, así, ¿no? Entonces, aquí ponen los números, un artículo de 2008, pero entonces vamos a suponer que son exactamente esos. Es muy probable que no sean siempre exactamente 774, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿no? 774, y ese músculo está compuesto de 580,000 fibras musculares, ¿no? Entonces, simplemente de hacer esa división, ¿no?
580,000 entre 774 nos da 749.995, y entonces en total, entonces nos daría un número de inervación de 750. Es decir, cada una de estas motoneuronas estaría inervando, ¿no?, a 750 fibras musculares. Entonces, cada motoneurona está inervando un montón. Pero obsérvese este recto lateral, como cada motoneurona, aquí hay muchísimas motoneuronas, 4,150 en comparación a este, ¿no? Y cada una de ellas estaría inervando a 5 fibras musculares, ¿no? Entonces, es una enorme diversidad. Como pueden observar aquí, este músculo gastrocnemius es el músculo que tiene la mayor cantidad de fibras musculares, ¿no? Y en el que cada motoneurona inerva a una mayor cantidad de fibras musculares. Estaría inervando a 1,800. Una sola motoneurona de la médula espinal estaría inervando a 1,800, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esto? ¿No? Es muy similar a lo que habíamos visto en los sistemas sensoriales. Habíamos dicho que entre mayor fuera el número de receptores, pues nos daba una mayor resolución, ¿no? O sea, si tenemos en los dedos, ¿no?, muy parecido a lo del homúnculo, a los homúnculos de Penfield, ¿no? En los dedos, pues tenemos una enorme cantidad de receptores, ¿no?, en las puntas de los dedos, y eso hace que podamos distinguir fácilmente entre dos puntos que están muy cercanos el uno del otro, ¿no? Y nos ayuda, por ejemplo, a sentir las teclas muy claramente de nuestros teclados. O en el caso de los pacientes o las personas con ceguera, para el braille, etcétera. Pues para el sistema motor y las unidades motoras es muy similar. Es decir, entre menos fibras musculares esté inervando una motoneurona, vamos a necesitar más motoneuronas para cubrir el tamaño de ese músculo. Y eso le va a dar un mayor nivel de refinamiento y de control a ese músculo, pero va a perder fuerza. Es decir, cada motoneurona de este recto lateral, cada motoneurona inerva muy pocas fibras musculares y por lo tanto cada motoneurona produce poca fuerza en comparación con el gastrocnemio, que cada motoneurona va a inervar a muchísimas. Por lo tanto, esas motoneuronas van a producir mucha fuerza, ¿no? O sea, pueden generar mucha fuerza, pero no ser tan finas, ¿no? Al inervar muchísimo, ¿no? Entonces, cada disparo, vamos a suponer que cada disparo de esa motoneurona va a generar una contracción muscular mucho más brusca, mucho más fuerte, mucho más robusta, porque están inervando a muchas fibras musculares, ¿no?, que cada disparo de las motoneuronas que controlan el recto lateral. Entonces, esas van a producir contracciones mucho más chiquitas del músculo completo porque está inervando a menos fibras, ¿no? Entonces, esa relación es muy importante. Entre más motoneuronas tengamos dedicadas a un músculo, menos fibras van a inervar, y menos fibras inerven, la finura con la que se va a mover ese músculo es mucho mayor, pero la fuerza va a ser menor. Para alcanzar mucha fuerza en ese músculo, requeriríamos de la participación conjunta de muchas motoneuronas, mientras que para alcanzar mucha fuerza en este músculo, no se requeriría la participación de tantas motoneuronas, ¿no? Y eso ya le da la capacidad y la finura, ¿no? Entonces la fuerza, le puse yo aquí, la fuerza y refinamiento, ¿no? Entonces, este es solamente sabemos, ¿no? Entonces que tenemos como cuántos músculos hay en nuestro sistema. ¿Alguien me lo puede decir? Nosotros tenemos como alrededor de 600 músculos, parece, ¿no? A ver, aquí tenemos el chat, a ver si más o menos 640. Muy bien, Camila.
600. Miren, Alex está llegando apenas a la clase. Esperemos que esté todo bien. Muy bien, ya está conectándose. Ok, entonces, bueno, entonces, sí, tenemos como 600, 640 músculos, y entonces cada uno de esos músculos, entonces, está bien definido para muchos de ellos, no sé si para todos, pero para muchos de ellos, ¿no? Está bien definido el número de motoneuronas, ¿no? Que se requieren y el número de fibras musculares que en promedio inerva cada una, porque mientras que aquí nos ponen, ¿no? Más o menos, este es el número de motoneuronas y el número de fibras, y lo único que tenemos es el resultado, ¿no? De la división del número de fibras entre motoneuronas, y eso nos da este tipo de resultados, pero eso no quiere decir que cada una de las motoneuronas que se encuentran en esos músculos sea exactamente 107, ¿no? Habrá algunas que inerven más y otras que inerven menos con un rango determinado, pero en promedio es ese, ¿no? Y eso le va a dar, entonces, la fuerza y el nivel de refinamiento con el que se va a mover cada uno de nuestros músculos. Muy bien. Entonces, otro concepto fundamental a tomar en cuenta aquí es la velocidad de contracción. Nuestros músculos los podemos clasificar en dos tipos de músculos. Quizás esto ya lo habrán visto en alguna otra clase, pero los vamos a clasificar en dos tipos de músculos, y para eso primero tenemos que comprender qué es en inglés se le llama el twitch, ¿no? Que es como un concepto muy rápido, ¿no? De una contracción muscular rápida. Entonces, es una contracción muscular rápida, ¿no? Un twitch, podríamos pensarlo como la unidad básica de función, es decir, cuando se activa, cuando una motoneurona da un potencial de acción, ¿no? Da el potencial de acción, entonces se libera el neurotransmisor, ¿no? Y esa liberación del neurotransmisor genera una pequeña contracción que rápidamente se termina. Y esa contracción muscular, ese twitch, que es muy rápido, ¿no? Le llamamos contracción muscular, lo entendemos así, también se le conoce como twitch. Yo creo que inclusive en algunos libros en español lo he visto también como twitch, ¿no? Le podemos decir twitch sin ningún problema. Pero hay de dos tipos de twitches, ¿no? O sea, los músculos se dividen en dos tipos por el tipo de contracción muscular rápida, básica, ¿no? Que generan en aquellos que le llamamos los que producen twitches rápidos o contracciones musculares rápidas, ¿no? Entran, y otras que producen los twitches lentos. Como pueden observar, ¿no? Le llaman a uno rápido y a uno lento, ¿no? Pero la contracción completa, ¿no? De esta contracción muscular que vemos aquí, ¿no? Aquí la contracción la estamos midiendo en milinewtons, ¿no? Entonces, tiene un pico, ¿no? Y entonces se mide el tiempo que toma desde que empieza la contracción a que llega al pico máximo de fuerza. Entonces ahí, en este caso sería de alrededor de 40 milisegundos. Aquí está la escala de tiempo, ¿no? Sería más o menos de 40 milisegundos al llegar al pico, y esto podría ser quizás de la mitad. Entonces, mientras que se le dice lenta, pues también es muy rápida, ¿no? Son contracciones rápidas y lentas. Lo verán en los libros descrito como unas contracciones que son rápidas y otras que son más rápidas, ¿no? Entonces, es una cuestión de nomenclatura, simplemente dividirlo en dos, que son más rápidos que los otros, ¿no? Entonces, esos que le llamamos las contracciones rápidas, ¿no? Ese tipo de contracciones rápidas y contracciones lentas, ¿no? En función de eso, ¿no? Recordando que cada contracción rápida o contracción lenta es el resultado de un potencial de acción en su motoneurona, ¿no? La motoneurona el que la controla. Entonces, si lo ponemos junto todo esto, tenemos
que nuestra unidad motora no es una motoneurona ahí y está inervando a varias fibras musculares. Puede ser que esté inervando, como ya vimos en algunos casos, 5 fibras musculares, o en otros casos hasta 1800, ¿no? Esa dispara un potencial de acción y va a generar una contracción o un twitch, en un caso en esas 1800 y en el otro en esas 5, ¿no? Y el twitch va a ser rápido o va a ser lento, y eso va a determinar mucho la velocidad, la fuerza máxima que puede alcanzar el músculo. Entonces, la fuerza del músculo, ¿no? Esa contracción, ese twitch, va a estar, la fuerza en que nosotros podamos contraer un músculo va a depender directamente, ¿no? De el sobrelapamiento de potenciales de acción. Es decir, la neurona puede disparar un potencial de acción y el músculo se contrae produciendo una fuerza X. ¿Sí? Si nosotros le ponemos otro potencial de acción inmediatamente después, esa contracción se va a sumar a la que sigue del siguiente potencial de acción y eso va a aumentar la fuerza de la contracción. Entonces, lo que están midiendo en esta diapositiva es que en este caso están produciendo potenciales de acción o midiendo los potenciales de acción de la motoneurona y midiendo la contracción. Uy, un mosquito. Ay, no lo puedo matar. Entonces, midiendo la contracción del músculo y midiendo los potenciales de acción de la motoneurona. Y entonces observan que aquí tenemos en frecuencia, en hertz, es decir, en impulsos por segundo. Obsérvese cómo este músculo en particular, cuando la neurona dispara a 40 ciclos por segundo, o sea, 40 ciclos por segundo es altísimo. O sea, nosotros no podríamos hacerlo con la boca contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 46, pues ya pasaron varios segundos, ¿no? Entonces la frecuencia es muy alta, ¿no? 46, pero como la contracción muscular es un proceso bastante rápido, que vamos a ver en un momento, si se le da ese tren o la neurona está disparando a 46 Hz, ¿no? 46 disparos por segundo, el twitch se define por completo, es decir, sube, llega al máximo y se termina. Es decir, la contracción es lo suficientemente rápida, ¿no? Como para completarse en esa frecuencia que aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Más o menos son completo de que inicia hasta que termina, son alrededor de 50 o 60 milisegundos, ¿no? Entonces, si en 50 o 60 milisegundos no ocurre otro potencial de acción, entonces se deja de contraer, se relaja y ya está. Ahora, si nosotros quisiéramos aumentar la fuerza del músculo, tendríamos que aumentar la frecuencia de disparo de la motoneurona que controla esas fibras, de tal manera que esta contracción rápida se le sumara a la del siguiente potencial de acción, ¿no? Entonces, en lugar de que fuera así, en lugar de que cuando ya viene la fase de caída, vamos a imaginar, ¿no? Entonces viene la fase de subida y luego por aquí dispara otro potencial de acción, entonces eso se sumaría, ¿no? Y si se dispara otro potencial de acción, se sumaría, y eso es justo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, obsérvese cómo cuando se aumenta de 46 Hz a 56 Hz la frecuencia de disparo de esta neurona, entonces la fuerza de la contracción muscular aumenta hasta que se queda ahí. Si se aumenta la frecuencia de disparo, se suman rápidamente hasta que llegan a un plató, ¿no? Y a 100 Hz se observa ya un máximo en el que ya no puede aumentar la fuerza más, ¿no? Mientras que, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando observamos los twitches de lentos, ¿no? Obsérvese cómo la fuerza es mucho menor, ¿no? Y siguen exactamente la misma regla, nada más que los músculos de contracción rápida y los de contracción lenta tienen, obsérvese cómo tienen
escalas de fuerza diferentes. Estos de musculatura contracción rápida alcanza fuerzas mayores, ¿no? Aquí dice 400 milinewtons y en este caso es 75 que los de lenta, ¿no? Y lo que tenemos aquí en las gráficas de abajo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Bueno, estos músculos de contracción rápida y lenta pueden ser reeducados para que, por ejemplo, un músculo de contracción lenta pueda ser un músculo de contracción rápida. No, pueden ser, sí pueden, a ver, la respuesta es Elías, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy buena pregunta. La respuesta es sí y no. La respuesta es sí pueden ser educados, vamos a decirle de una manera. Es decir, sí se pueden entrenar, pero no cambian su característica. O sea, no cambian de ser rápidos, no pueden cambiar de ser rápidos a ser lentos y viceversa. Pero sí pueden cambiar, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Sí pueden cambiar algunas de sus características y volverse mejores en lo que ya son, vamos a decirlo de alguna manera, y el ejercicio, ¿no? O sea, el ejercicio es el más claro ejemplo. Si hacemos un tipo de ejercicio, se afectan un tipo de músculos, y si hacemos otro tipo de ejercicio, lo vamos a ver en un momento, ¿no? En un momentito más quedará más clara la respuesta a tu pregunta, Elías. Pero sí, o sea, sí se pueden reeducar, pero no pueden cambiar de uno a otro. Ok, gracias. Porque dependen, eso sí, y la respuesta correcta ya para esa parte es que, o sea, la motoneurona que controla los rápidos y la motoneurona que controla los lentos son físicamente diferentes y están cableadas, ¿no?, hacia sus músculos de una manera tal. Entonces, no se pueden cambiar tan fácilmente, ¿no? O más bien no cambian de esa manera. Muy bien. Entonces, acá lo que les muestro, ¿no? O lo que nos muestran en la gráfica de aquí abajo, ¿no?, es básicamente la medición formal de lo que vimos en las gráficas de aquí arriba. Y entonces tenemos la fuerza pico, es decir, la fuerza máxima de los músculos de contracción rápida y de los músculos de contracción lenta, ¿no? Y cómo rápidamente los músculos de contracción lenta ya a la frecuencia más o menos de 20 Hz ya alcanzan el máximo que van a poder lograr, mientras que los músculos de contracción rápida se saturan más o menos 40, 50, 60, 70 Hz, ya no cambia mucho uno contra otro, ¿no? Entonces tiene una fase en la que se puede cambiar y luego en la que ya llegan a un plató en la que ya no cambian, ¿no? Muy bien. Uy, alguien se desconectó por ahí. Bueno, entonces, estas unidades motoras, ¿no? La unidad motora lenta están además, y eso es lo que responde un poco también a la pregunta de Elías, las unidades motoras están conectadas a fibras musculares de tipos particulares, ¿no? Entonces tenemos tipos particulares de fibras tipo 1, ¿no? Y tipos de fibras musculares 2. Ahorita vamos a ver a qué se refieren las tipo 1 y las tipo 2, ¿no? Ahorita vemos qué quieren decir estas figuras de aquí, ¿no? Pero entonces las unidades motoras lentas, ¿no?, esas que alcanzan menos fuerza, están conectadas con fibras musculares de tipo 1. Se fatigan lentamente, o sea, no se cansan tan rápido. Entonces, son además esas fibras lentas, que llamamos lentas por esto que tenemos aquí, nuestras fibras lentas, ¿no?, del twitch lento, no se cansan tan rápido y son las primeras que se reclutan cuando empezamos a movernos, ¿no? Esas son las primeras en reclutarse cuando empezamos a movernos y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esas unidades motoras lentas que tienen twitches muy largos, ¿no?, y
que alcanzan menos fuerza, se conectan con fibras musculares de tipo 1 y se fatigan lentamente. Podemos usarlas por largos periodos de tiempo. La reeducación que nos mencionabas, Elías, tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con el ejercicio. Si ejercitamos las fibras lentas, las fibras musculares tipo 1, lo que se promueve es que el músculo se canse menos cada vez, o sea, se hace más eficiente ese músculo, y la forma de hacerse más eficiente es que se produce cambios en la circulación, ¿no? La densidad de los capilares se modifica. Las mitocondrias, que son las que producen energía, ¿no? Esas puede aumentar el número de mitocondrias, y en general las capacidades metabólicas de esos músculos, ¿no? Se modifican y mejoran cuando se hace ejercicio. Cuando no se hace ejercicio pasa lo contrario. Tenemos algo en el chat. Melissa, se le fue el internet. Muy bien, Andrea, gracias. Ha tomado en cuenta. Entonces, entonces, ese ejercicio, el ejercicio puede promover esas fibras musculares tipo 1. El ejercicio promueve esos cambios. No hace que esas fibras se vuelvan más grandes. No crece, ese músculo no crece. Si alguna de ustedes va al gimnasio y hace este tipo de ejercicios, ¿no? Sabemos más o menos que hay dos tipos de entrenamiento, ¿no? El entrenamiento que le llaman el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia, ¿no? Entonces, si va uno a correr ahí en la caminadora, ¿no? Es entrenamiento de resistencia, de aguantar más, de no cansarse. Lo que se está entrenando en ese entrenamiento de resistencia, de largo aliento, es la musculatura de tipo 1. Se están entrenando a las neuronas, motoneuronas, que producen twitches largos, ¿no? Y que tienen, y que son lentas. Y ese músculo no crece mucho, no crece. Entonces, por eso les pongo este ejemplo de, no sé si aquí muy probable, yo no conozco al corredor de aquí del lado derecho, ¿no? Así estaban, busqué esta fotografía en el internet. No lo conozco al del lado derecho, al que conozco sí bien, creo que todos lo conocen, ¿no? Todos lo conocemos, a este hombre que se llama Usain Bolt, ¿no? Que es el hombre más rápido del mundo, que corre súper rápido. Y Farah, pues no lo conozco, pero pues debe ser pues es un atleta de carreras largas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan ahí, ahorita que vienen ya los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Que es fascinante, la mejor época del año, cada 4 años los Juegos Olímpicos. Entonces verán que los atletas que están implicados en pruebas de velocidad, ¿no? Los 100, 200 metros y hasta los 400 metros, ya los 400 no tanto, pero sí van a ver que los campeones en 100 y 200 metros son atletas que están muy fuertes, o sea que se les ven los músculos mucho más grandes, ¿no? Como vean aquí, los músculos de Usain Bolt. Y Usain Bolt es de los que son un poco atípicos porque es muy largo, él es muy espigado, ¿no? Pero hay otros atletas también de los 100 metros planos, por ejemplo, que son más chaparritos, ¿no? Pero que están, como decimos nosotros aquí, tronados, ¿no? O sea que los músculos son muy grandes, ¿no? Mientras que ustedes van viendo que los atletas que hacen maratón, pues jamás van a ver a un maratonista, ¿no? Que esté así súper tronadísimo como Usain Bolt, sino que ellos son más flaquitos, ¿no? Entonces, el tipo de entrenamiento que se requiere para alcanzar velocidades muy altas, ese tipo de entrenamiento de fuerza, de ponerle mucha fuerza, y como lo ponen en este caso, levantar pesas, ¿no? Hacer repeticiones de mucho peso, pocas repeticiones, pero de mucho peso, lo que hace es entrenar
a las unidades motoras rápidas, que tienen fibras musculares de tipo 2. Esas fibras musculares de tipo 2, que también se pueden dividir, ya lo verán, en 2A, B, X y D. Las 2A son las que se fatigan más rápido de todas, y B, X y D se van fatigando más lentamente. Ahora, ese tipo de fibras tipo 2, ¿no?, que también se le conoce como la musculatura roja, y al de acá arriba la blanca, esa musculatura roja tipo 2 es de fatiga rápida, pero da mucha fuerza, ¿no? O sea, es como esto que vemos acá, lo que vimos aquí atrás, ¿no? Alcanzan o sea, obsérvese aquí, estamos en 75 y da 400, o sea, da más de 4 veces la fuerza que las lentas. Entonces, ese tipo de musculatura hace que los corredores ese tipo de nuestra musculatura es la que nos ayuda a generar la mayor fuerza si queremos levantar algo. Entonces, ambos tipos de musculatura están activos cuando nosotros nos movemos. Eso es así. Pero las motoneuronas que primero se reclutan, y lo vamos a ver en la siguiente, me parece, o en la siguiente, ahorita no me acuerdo en cuál, las que primero se reclutan son las de tipo 1, las lentas, y las que se reclutan después son las de tipo 2. Esas de tipo 2, si ustedes hicieran ese entrenamiento así como fuertísimo, que en algún momento yo acudí a algún gimnasio antes de la pandemia, y me acuerdo que había unas personas que hacían algo que ahora se llama, no sé, como que hacen unos ejercicios así súper rudos, y no hacen nada más una cosa, sino, ya no me acuerdo cómo se llaman este tipo de ejercicio, pero que levantan así unas cosas muy rápido, hacen unas 3, 4 repeticiones, así súper fuerte, y luego se pasan y hacen, o sea, como ese tipo de, que hacen esfuerzos muy grandes en muy cortos periodos de tiempo. Esos promueven el incremento, ¿no?, en la fuerza a través de hacer más denso el músculo. Ahí sí, la reeducación del músculo, ¿no?, es que aumenta la densidad de proteínas contráctiles que tenemos en el músculo, y el músculo cambia de tamaño, se hace más grande y produce más fuerza, solo que no lo van a poder producir por largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, la prueba de los 100 metros planos es un ejemplo clarísimo de eso. O sea, estos corredores alcanzan una velocidad altísima, ¿no?, en 100 metros, y lo pueden inclusive, quizás no va la velocidad de los primeros 100, si corren los 200 metros planos y trataran de correr los 200 metros planos a la misma velocidad que corren los 100 metros planos, no ocurre, no pueden hacerlo. De hecho, si ustedes comparan, a ver, eso no lo sé, pero casi que una hipótesis es que si ustedes comparan el récord mundial de los 100 metros planos, a ver, récord mundial de 100 metros planos, ahorita les voy a decir, es 9 segundos con 58 centésimas. Los 200 metros planos no va a ser, no puede ser simplemente multiplicarlo por 2. Eso es lo que creo, 9.58, o sea, abajo de 10. 9.58. Y luego si le ponemos aquí los 200 metros planos, con una marca de 19 segundos, 19 centésimas, o sea, casi, y ese también es Usain Bolt, ¿no? O sea, es 19, 19, 9, 9, 18, o sea, quizás sí, el doble, pero ya los 400 estoy seguro que no, es porque se agotan, o sea, no pueden, estos corredores no pueden correr, y es una carrera anaeróbica, la de los 100 metros. Entonces, sí, no se puede mantener ese ritmo por largos periodos de tiempo. Esa musculatura se agota de inmediato. Mientras que la musculatura que se promueve para las carreras de largo alcance, ¿no? O sea, esos sujetos que alcanzan carreras, lo que están haciendo es entrenar la eficiencia metabólica
de sus músculos y por eso pueden aguantar muchísimo tiempo, ¿no? En los de las fibras musculares lentas, ¿no? Bueno, entonces tenemos esos dos tipos de fibras musculares. Nuestro es importante, me parece que es en la siguiente. Uy, Dios mío, ya me llené aquí de tinta y ya llené mi computadora de tinta. Qué mal. Bueno, entonces es importante reconocer que estas dos fibras musculares, ¿no? Estos dos tipos de fibras musculares están controlados, ¿no? Por dos tipos de motoneuronas diferentes que vamos a ver. Y esos dos tipos de motoneuronas, cuando la persona Usain Bolt cuando corre los 100 metros planos o Farah cuando corre los 4000 metros planos, ambos, ¿no? Todos nosotros, lo primero que reclutamos para movernos son las motoneuronas tipo 1, las fibras lentas. Entonces aquí tenemos los potenciales de acción de dos motoneuronas. Nos están poniendo la motoneurona 1 en azulito y la motoneurona 2 en rosa, y la motoneurona 2 la estamos viendo hacia acá abajo, y acá abajo nos da la fuerza que se está imprimiendo a un músculo. Entonces, cuando se empieza a mover el músculo, esa motoneurona 1 se recluta, que se fatiga lentamente, ¿no? Y entonces conforme se aumenta la fuerza, la motoneurona 2 se recluta y da la mayor cantidad de fuerza hacia el final, y luego la otra sigue sin agotarse, ¿no? Entonces, la forma en que el sistema nervioso o nuestro cerebro, nuestro sistema motor funciona, es que aumentamos la fuerza de un músculo, ¿no? Mediante el reclutamiento progresivo de unidades motoras. Entonces, lo que tenemos aquí es la fuerza, ¿no? Que ocurre, y el threshold, o lo que se conoce como el umbral de reclutamiento, ¿no? Entonces, el umbral de reclutamiento es el umbral, es decir, es la fuerza que ocurre para que nosotros empecemos a reclutar número de unidades, ¿no? De motoneuronas. Entonces, si tenemos que poner una fuerza pequeñita, entonces se reclutan unas cuantas motoneuronas y normalmente todas son del tipo lento, y conforme vamos aumentando la fuerza que necesitamos, vamos reclutando neuronas de tipo 2 o motoneuronas rápidas, y esas solamente las vamos a utilizar cuando ya metamos toda la fuerza y no van a durar mucho, se agotan rápidamente, ¿no? ¿Y cómo es que ocurre esto, no? Entonces, la parte importante es que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, en ese caso, es una de las pocas cosas que yo veo en las que no tenemos un control total, ¿no? Nuestro cerebro no tiene un control total. Entonces, obsérvese cómo existe esto que se conoce como el principio del tamaño en el reclutamiento de unidades motoras. Las unidades lentas son controladas, ¿no? La unidad motora lenta es controlada por neuronas que tienen un diámetro pequeñito. Son más chiquitas, ¿ok? Son más chiquititas. Y estas son mucho más grandes. Entonces, lo que ocurre es que estas alcanzan más rápidamente el potencial de acción que estas otras. Entonces, por eso se reclutan antes. Entonces, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, no se puede conectar o no se conecta directamente con las motoneuronas, como ya les había mencionado en alguna de las clases anteriores. No se conecta directamente con las motoneuronas, sino que se conecta a través de una interneurona. Y esa interneurona, ella es la que está conectada a estas otras dos, de tal manera que si ustedes meten un input aquí,
¿no? Y esta interneurona de la médula espinal esta interneurona está conectada con estas dos motoneuronas, ¿no? Lo que ocurre es que si libera potenciales, los mismos potenciales de acción aquí en estos dos piecitos axónicos, una de estas dos va a alcanzar el potencial de acción más rápido, la del lado izquierdo, ¿no? Entonces será la primera que se reclute, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese es el principio del tamaño del reclutamiento. Entonces, nuestro cerebro, cuando nosotros mandamos un comando, se empiezan a reclutar porque esas son las características electroquímicas y físicas de la neurona. Primero se reclutan esas de diámetro corto o diámetro pequeño y luego se reclutan las de mayor diámetro, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí esta parte es lo que ya compone a nuestro músculo, ¿no? A nuestra musculatura. Entonces, este músculo que ya habíamos visto por acá, ¿no? Este músculo grandote, ¿no? Que tiene sus fibras musculares, ¿no? Cada fibra muscular, pues tiene una estructura muy particular, que es la que hace que nos podamos mover, ¿no? Entonces, observemos aquí la estructura muscular de esta fibra muscular. Tiene a su vez, ¿no? Esa fibra muscular, ahí está, cada fibra muscular está compuesta de diferentes elementos. Uno primero es lo que se conoce como el sarcómero, ¿no? Entonces está ese sarcómero, cada fibra muscular tiene unas miofibrillas, le llamamos en español miofibrillas, varias miofibrillas que se ven aquí. Esta imagen de GIF a lo mejor va a hacer que se ponga lento. Si se pone lento y se empieza a cortar, me avisan y la quito. Bueno, entonces este sarcómero, más bien la miofibrilla, ¿no? Va a estar compuesta de varios sarcómeros que están unidos o pegados, esos sarcómeros, dividido un sarcómero de otro por una cosa que se llaman discos Z, ¿no? Que son como unos barrilitos, ¿no? Y está un disco Z, otro disco Z y luego un barrilito en medio, ¿no? Que es ese sarcómero, ¿no? Entonces, dentro de ese sarcómero hay pues varios filamentos allá adentro, que ahorita vamos a ver exactamente cómo se llama cada uno de ellos, ¿no? Varios microfilamentos. Y además, rodeando, ¿no? a esos sarcómeros, hay un sistema, ¿no? De túbulos que se observan aquí. Por ejemplo, muy importante, que es la cisterna, ¿no? Están rodeando al sarcómero y hay además un retículo, ¿no? Como el retículo endoplásmico en las neuronas. Entonces, estas miofibrillas y estos sarcómeros, etcétera, están todos dentro, ¿no? De una especie de cápsula que le llamamos el sarcolema, y ese sarcolema es a donde finalmente, ahí arriba en ese sarcolema, es donde finalmente se pegan los pies axónicos de las motoneuronas, ¿no? Entonces se pegan ahí los pies axónicos de las motoneuronas, como se puede observar aquí, ¿no? Ahí está. Y entonces está ese sarcolema, ¿no? Y ahí adentro, ¿no? Como ese paquetito, ahí adentro hay muchas miofibrillas, y cada miofibrilla está formada por varios sarcómeros. Y dentro de los sarcómeros hay una organización súper bonita, ¿no? Son filamentos de proteínas, ¿no? Que se conocen como los filamentos gruesos y los filamentos delgados, ¿no? Los filamentos gruesos están conformados por esa proteína que se llama miosina. Entonces, ese filamento grueso, ¿no? Creo que dije delgado, pero son los filamentos gruesos, están conformados por miosina, y obsérvese cómo son unas proteínas que tienen como unas cabecitas que se ven aquí, ¿ok? Y organizado de una manera muy, muy sorprendente, arriba
de ese filamento grueso, hay un filamento grueso, ay, disculpen, me estoy confundiendo, filamento grueso y filamento delgado. Entonces hay un filamento delgado que está formado por actina, ¿no? Entonces esa actina son una serie de bolitas, ¿no? De proteínas, muchas bolitas, que parecen así como como un rosario, en realidad 2 rosarios, ¿no? Y esos 2 rosarios, su estructura de esos 2 rosarios que están ahí como trenzados, ¿no? Está dada por otras proteínas que se conocen como la tropomiosina y la troponina, ¿no? La tropomiosina, observa que es como este filamento largo, y luego está esta troponina, ¿no? Troponina, tropomiosina y actina. Entonces, lo que se observa aquí arriba es prácticamente lo que se observa acá abajo también, ¿no? Entonces, esto que se ve rojo aquí, abajo, estas líneas rojas, son el filamento grueso de miosina. Ese filamento grueso va a tener arriba, en la parte de arriba y en la parte de abajo también, aquí no se ve, tener aquí arriba otro filamento delgado, aquí más o menos es lo que nos ponen, y interactúan el filamento grueso con el filamento delgado. La forma en que está acomodado es que está ese filamento grueso y está justamente como se ve aquí. Hay un filamento delgado que en este caso del lado izquierdo estaría pegado al disco Z. O sea, el filamento delgado está anclado al disco Z de un lado, y del otro lado del disco Z está otro filamento también anclado. Entonces, aquí estaría un disco Z, aquí estaría otro disco Z, y está el filamento delgado anclado al disco Z. Y en medio está el filamento grueso de miosina. Entonces, las cabezas de miosina, como se ve aquí, ¿no? Esta estructura que les pongo acá, ¿no? Del filamento delgado con el filamento grueso, el filamento delgado anclado a los discos Z, y el filamento grueso pudiendo interactuar, por ejemplo, con esta parte inercial del filamento delgado, eso se le conoce como la estructura de puente cruzado. En inglés lo encontrarán como cross bridges, ¿no? Entonces, la estructura de puente cruzado. Entonces, esa estructura de puente cruzado, lo que hace, como se ve aquí en esta animación, ¿no? Por algunos interacciones electroquímicas, ¿no? Que involucran al adenosil-difosfato, adenosil-trifosfato. Entonces, lo que hace es que estas pequeñas proteínas se mueven, ¿no? Se pegan a una región de los filamentos de actina, que normalmente está bloqueada por el filamento de tropomiosina. Entonces, cuando se libera el neurotransmisor, ¿no? Y cambia el voltaje en la placa neuromuscular, ¿no? En este sarcolema, cambia el voltaje. De esta cisterna se libera calcio, y ese calcio se pega a sitios particulares, esta troponina, ¿no? Y hace que la tropomiosina como que rote, ¿no? Rota esa tropomiosina, y al rotar esa tropomiosina deja expuesto un sitio en donde puede interactuar la actina con las cabezas de miosina. Y luego, cuando esos ya se pegan y se unen, entonces se genera un golpe de fuerza en el que, como se ve aquí, como se ve en este punto, se pega y jala la cabeza de miosina, jala la estructura de la actina, la jala, pero lo que ocurre al entrar calcio en toda esta región es que no nada más está ocurriendo esa interacción como se ve aquí, vamos a decir del lado derecho, sino que también está ocurriendo del lado izquierdo,
y también está ocurriendo acá abajo y acá abajo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es que, imagínense que son así mis manos, ¿no? Déjenme ver mi video a ver si sí me veo. Son así mis manos, y aquí arriba estuvieran los filamentos de actina, y entonces las cabezas de miosina se pegan y jalan, luego se despegan y vuelven a jalar. Y entonces, como estos filamentos de actina están agarrados, anclados a los discos Z, cuando este procedimiento ocurre de esta manera, el músculo se contrae de esta manera, ¿no? Entonces esto se hace chiquito y es la contracción. Entonces eso ocurre en una fibra muscular, ¿no? En muchos sarcómeros que están ahí adentro. Esto ocurre en todos los sarcómeros, ¿no? Cada uno de estos sarcómeros que se ve aquí, en todos estos, ¿no? Y entonces se libera un potencial de acción de esa motoneurona, se libera un montón de calcio al interior, ¿no? De esta fibra muscular. Esa liberación de calcio hace que pueda interactuar las cabezas de miosina con los filamentos de actina, y la forma en que interactúan es que se da un ciclo que se conoce el ciclo del puente cruzado, que se los voy a poner aquí más en general, ¿no? Entonces aquí están empezando el ciclo en 1, con que la cabeza de miosina está de hecho interactuando con los filamentos de actina, y entonces llega el ATP, el adenosín-trifosfato, y hace que se despegue esa cabeza de miosina, regresa a su posición por acá, ¿no? Como se ve aquí en el número 2. En el número 3 se pega el adenosín-trifosfato, deja ir un fosfato y se convierte en adenosín-difosfato, ¿no? Después entra calcio. Al entrar calcio, como se puede observar aquí, un segundito, al entrar calcio, ¿no? Se modifica, como se puede observar aquí, como que están un poquito más abiertas, ¿no? La troponina y la tropomiosina, y entonces se puede observar cómo se mueven, ¿no? En la interacción con el calcio de la troponina. Entonces la tropomiosina se mueve y deja expuestos los sitios de unión de la actina, en donde ya se puede volver a pegar las cabezas de miosina, y esas cabezas de miosina, cuando interactúan con la actina, producen esto, ¿no? Que le ponen aquí power stroke, ¿no? O sea, ese golpe de fuerza que hace que, al hacer ese golpe de fuerza, físicamente empujan a toda la cadenita en una dirección. Obsérvese muy claramente cómo están acomodadas físicamente, ¿no? Como esto que se ve aquí, están acomodadas físicamente, ¿no? Para que en esta parte del filamento de miosina las cabecitas estén en esta dirección y en el otro estén en la otra dirección. Y cuando entra el calcio, ¡pum!, ocurre este ciclo muy rápidamente, ¿no? Ocurre este ciclo muy rápidamente, se produce el power stroke, ¿no? Se libera el ADP, al final el adenosín-difosfato se libera, y luego puede llegar una molécula de adenosín-trifosfato, se vuelve a pegar, y eso separa nuevamente a la cabeza de miosina. Al separar la cabeza de miosina, todo este filamento ya se recorría un poco, ¿no? Entonces imagínense que en cada ciclo el filamento completo de actina, entonces ya se recorrió un poco, y en el siguiente ciclo se recorre un poco más, hasta que ya no hay posibilidad que se recorra más, ¿no? Entonces, si estuvieran separados así, se va recorriendo con cada ciclo, y entonces esto que vemos aquí, esa forma de recorrer, ¿no? Como un trenecito, ¿no? Los filamentos de actina, depende específicamente, pues, de estos potenciales de acción, ¿no? O sea, cada vez que se libera un potencial de acción, hace un twitch, pero ese twitch es un twitch extremadamente rápido, en el que si no ocurre otro potencial de acción, que venga en ese momento rápidamente, venga otro potencial de acción, entonces el filamento de actina y el disco, por las características físicas del músculo, se regresa, ¿no? Entonces lo que tiene que ocurrir para poder contraer completamente el sarcómero, hacerlo chiquito el sarcómero, ¿no? Para hacer chiquito ese sarcómero,
lo que tiene que ocurrir es que muchos potenciales de acción ocurran rápidamente para que hagan y entonces se vaya recorriendo todos esos filamentos, ¿no? Entonces, si primero ocurre un potencial de acción y luego, se tarda un montón en ocurrir el otro, lo que ocurre es que se recorre eso, entre el adenosil trifosfato, despega la cabecita de miosina del filamento de actina, y al despegar eso, ¿no? Al ya despegarlo, entonces ya puede ocurrir un nuevo ciclo o simplemente se regresa a su posición original por las características físicas del núcleo, ¿no? Y con eso terminamos la clase de hoy, ¿no? Que es la parte del músculo. A mí esta parte me parece muy bonita, ¿no? Porque se ve claramente cómo es que nuestro sistema nervioso, ¿no? Está controlando la musculatura. Entonces tenemos esos dos tipos de neuronas, ¿no? Se reclutan primero unas, luego se reclutan otras, pero cada vez que se reclutan y liberan un potencial de acción aquí, ¿no? Ese potencial de acción tiene esas interacciones que ya vimos todas en las primeras clases, ¿no? Eso hace que se libere calcio en esta región, y al liberarse calcio, entonces es posible que la troponina actúe con el calcio, y al interactuar con el calcio hace que haya una conformación tridimensional en esas proteínas. La tropomiosina se modifica, expone su sitio de pegado con la cabeza de miosina y se contrae un poquito ese músculo, y esa contracción, más bien, se mueven esas proteínas, y al mover esas proteínas lo que hacen es que esos discos Z pues se junten un poco más uno con el otro, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a